Buen día, les saluda Cecia Ulloa y en esta ocasión vamos a hablarles sobre la oración gramatical. La oración gramatical puede referirse a una palabra o a un conjunto de palabras con una unidad de significado completo. Esta unidad sintáctica es la más pequeña que puede referirse a una proposición lógica. En la forma escrita, las oraciones pueden ser delimitadas por un punto, lo que significa la finalización de la oración. En el lenguaje verbal, las oraciones pueden ser separadas o divididas por pausas o por el descenso de la voz. Sujeto. ¿Qué es el sujeto? Es la parte de la oración que realiza la acción verbal y que concuerda con el verbo en número y persona. Se identifica preguntando al verbo quién o quiénes realizan la acción. La respuesta será el sujeto. Por ejemplo, los niños cantan. ¿Quiénes cantan? Los niños. El sujeto omitido no aparece explícito en la oración, aunque sí existe en la estructura profunda. También se le denomina sujeto gramatical. Por ejemplo, resbaló en la entrada. ¿Quién resbaló? Él. Predicado. Es la parte de la oración cuyo núcleo es el verbo y su función es informar sobre lo que hace el sujeto, concuerda con el sustantivo en número y en persona. Identificación. Preguntamos al sujeto qué hace, qué es o qué acción realiza. La respuesta será el predicado. Ejemplo, los niños cantan muy alto. ¿Qué hacen los niños? Cantan muy alto. Formas. Predicado nominal. El núcleo del predicado es un sustantivo forma sustantiva. Ejemplo, mi tío es médico. Predicado verbal. El núcleo del predicado es un verbo. Ejemplo, los estudiantes recorren las instalaciones de la universidad. Núcleo del predicado, recorren. El núcleo del sujeto suele estar acompañado por tres modificadores. En primer lugar tenemos el modificador directo. Son los adjetivos y artículos que acompañan y modifican al núcleo sustantivo. Por ejemplo, los jóvenes basquetbolistas dominan a mano. En segundo lugar, tenemos el modificador indirecto. Es una construcción que empieza con una preposición. Lo que sigue se llama término. Por ejemplo, el público de básquet ovaciona los tantos. En tercer lugar, tenemos la posición. Es una construcción que agrega datos sobre el núcleo. Suele ser un sustantivo o un grupo de palabras cuyo núcleo es un sustantivo y generalmente va entre comas. Por ejemplo, Tomasini, un músico de Bahía, compuso la milonga de mano. Oraciones con dos miembros o bimembres hay un sujeto, que es de quien se habla en la oración, y un predicado, que es la acción que realiza el sujeto en la oración, en el cual el sujeto responde la pregunta ¿quién? Y el predicado responde la pregunta ¿qué? Los dos tienen una palabra esencial que es su núcleo. ¿Qué es el núcleo del sujeto? El núcleo del sujeto es lo más esencial en la oración del sujeto, lo cual es la palabra más importante. ¿Y qué es el núcleo del predicado? Las personas, animales u cosas realizan acciones en el cual se identifican por las palabras que son los verbos, por lo cual el núcleo del predicado en una oración siempre van a ser los verbos. En conclusión, podemos definir la oración gramatical como una unidad de comunicación que posee sentido completo, independencia sintáctica y terminación en pausa o punto. Muchas gracias.